Las diputadas encargadas de la elaboración de la Constitución local velarán porque se mantenga como un documento vanguardista para regir la vida política de la ciudad. Descubramos cómo. Diputadas constituyentes hicieron un llamado a la Asamblea Legislativa, en especial a la Comisión de Asuntos Político-Electorales, para que se garantice en la redacción de las leyes secundarias la integración paritaria de todos los órdenes de gobierno. Beatriz Pajés dijo que en la Constitución local es un texto de avanzada y pidió leyes acorde a su espíritu vanguardista. No vayan a caer los legisladores locales en el error de que tengamos una Constitución de la Ciudad de México adelantada, ejemplar como la ha definido Naciones Unidas la semana pasada, y por el otro lado tengamos al final del día leyes obsoletas, leyes secundarias trasnochadas. Eso sería verdaderamente una catástrofe. Durante una conferencia de prensa, las exconstituyentes se refirieron a los diversos artículos de la norma máxima de la capital, donde quedó establecida la igualdad sustantiva y la paridad de género en los cargos de elección popular. La ministra en retiro, Olga Sánchez, señaló que de no cumplirse estos preceptos serían normas anticonstitucionales y pidió a los legisladores locales no perder el rumbo. De no perder la brújula, de no dar un paso atrás de lo que establece nuestra Constitución, porque por jerarquía normativa podrían llegar a ser inconstitucionales las normas que emanen de estas discusiones legislativas. Finalmente, se dijeron atentas y vigilantes de lo que la Asamblea Legislativa vaya a resolver en los siguientes días en materia electoral. Joel Arias en las imágenes, Edwin Hernández, 21 Noticias.